Vamos a analizar este mismo ejercicio de la generación de la curva esfuerzo de formación de latón. Vamos a resolver ahora a partir de estos datos. Ya generamos la curva esfuerzo de formación. A partir de estos datos vamos a utilizar un cálculo del módulo de elasticidad utilizando un ajuste lineal o una regresión lineal. Recuerden que el módulo de elasticidad se define para la zona elástica como la pendiente de los datos en donde aplica la ley de Hooke, en donde la deformación es proporcional al esfuerzo. Entonces aquí yo hice un acercamiento de la curva esfuerzo de formación ingenieriles para trabajar con esta zona. En esta zona yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Esos 5 puntos yo los voy a utilizar para obtener una línea recta o una ecuación de la línea recta que represente la zona elástica. Recordemos que en la zona elástica, como hemos comentado muchas veces, aplica la ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que el esfuerzo, acá yo lo tengo en el eje Y, esta sería la variable dependiente, es igual al módulo de elasticidad por la deformación ingenieril. Entonces, si comparamos esta ecuación con la ecuación de una línea recta, vemos que, vamos a compararla, por ejemplo, generalmente la línea recta se puede representar como Y igual a una pendiente por la variable X más un intercepto. Esa pendiente es igual al módulo de elasticidad en este caso. Entonces, si yo obtengo la pendiente de estos 5 datos, esa pendiente numéricamente es igual al módulo de elasticidad en megapascales. Recordemos que esfuerzo tiene unidades de megapascales, deformación es adimensional. Entonces, por razones de dimensionalidad, de homogeneidad dimensional también, esfuerzo tiene las mismas unidades que el módulo de elasticidad. Entonces, de los datos originales, vamos a realizar un análisis. Yo tengo los datos aquí previamente tecleados en Excel de fuerza contra alargamiento. Son los mismos datos que estuvimos manejando que están originalmente en este problema. Entonces, yo tomé solamente los primeros 5 datos, hasta el 462. Esos primeros 5 datos los vamos a utilizar para realizar una regresión lineal en la zona elástica. Entonces, inicialmente el primer paso sería tomar los datos de fuerza contra alargamiento y obtener el esfuerzo contra deformación. Entonces, esto ya lo hemos realizado. Recuerden que el esfuerzo se calcula como fuerza entre área. La deformación es el delta L, el cambio de longitud en el ensayo de tensión de la probeta entre longitud inicial. El área inicial, ya comentamos que era 10.5. La longitud inicial es de 35. Vamos a analizar entonces en la zona elástica cómo podemos tomar estos datos para realizar un ajuste lineal. Noten que de acuerdo a nuestra ecuación, la deformación es la variable independiente. En realidad la deformación es la variable X y el esfuerzo es la variable Y. Entonces nosotros tenemos estas dos variables como pares de datos, X1 y Y1. Existe un método que nos permite realizar un ajuste de una serie de datos que representan una tendencia lineal. Ese ajuste lo podemos realizar para obtener los datos de la ecuación de la línea recta. Esto se llama realizar un ajuste lineal. Vamos a definir un método estadístico que se llama el método de mínimos cuadrados o de regresión lineal. Imaginemos que tenemos un
un par de datos, X contra Y. Tenemos una serie de datos que representan esta funcionalidad. Estos datos los queremos ajustar a una ecuación de línea recta, donde la variable independiente Y es igual a una pendiente M por la variable independiente X más B, que es un intercepto. B se considera el intercepto con el eje Y. Entonces yo tengo una serie de datos dispersos. Estos datos, por ejemplo, estarían representados por estos puntos. Estos puntos están dispersos. Noten que no recaen exactamente en una línea recta que yo requiero ajustar. Yo requiero ajustar Y igual a MX más B. Sin embargo, para la mayoría de los datos, cada dato Y es diferente de una pendiente M por XY más B. Entonces, realmente esos datos tienen una cierta dispersión con respecto a la línea que yo requiero ajustar. Entonces, por ejemplo, estas distancias para este punto representa la diferencia del dato de la recta Y menos la pendiente M que requiero ajustar por XY más un intercepto. Y esto ocurre para todos los datos. Existe una diferencia significativa dependiendo de los datos entre cada punto y la recta que yo requiero ajustar que represente todos los datos. Yo voy a obtener una ecuación tal que represente de mejor manera esos datos. No los va a representar de manera exacta porque estos datos están dispersos. Sin embargo, podemos plantear un modelo matemático que minimice estas distancias o que minimice los errores. Entonces se ha planteado en análisis estadístico una metodología capaz de minimizar los cuadrados del error, que es el cuadrado de estas distancias. Noten que, por ejemplo, estos puntos que caen arriba de la recta representan errores positivos. Los puntos que recaen debajo tendrán signos opuestos. Existe una distancia aquí, otra distancia acá. Entonces, el procedimiento se realiza de manera tal que estos datos y la dispersión de estos datos se minimiza a una recta que yo planteo. Esto se realiza por medio de un pequeño análisis estadístico en donde se considera que la diferencia de estos datos originales contra la ecuación que yo requiero plantear, esa diferencia se ve minimizada. Y se ve minimizada en los términos cuadráticos, por eso se llama método de mínimos cuadrados. La deducción de este método no la voy a realizar de manera detallada, pero les comento que se realiza de esa manera. Se minimiza el error cuadrático de esos datos. Entonces, el error cuadrático representa precisamente la distancia a una línea idealizada que yo requiero calcular. Yo voy a calcular por medio de este método los coeficientes de esta recta, la pendiente M y el intercepto B. Las ecuaciones son estas. La pendiente M se va a calcular en términos de cada uno de los datos. Aquí se representa la sumatoria desde el primer dato hasta n, hasta el último dato, de xy por y menos el promedio de y. Aquí y con una línea en la parte superior representa el promedio de todos los datos en y. X con una línea superior representa el promedio de todos los datos de X. Es decir, la suma de todos los datos en X entre el número de datos. Lo mismo para Y. Entonces, por medio de esta sumatoria, puedo calcular la pendiente. Teniendo la pendiente, el intercepto se calcula de manera muy fácil. B es igual al promedio de todos los puntos en Y
menos la pendiente que calculamos aquí por el promedio de todos los datos en X. Entonces vamos a programar esta fórmula con los datos que tenemos del problema original utilizando el software Excel. Nuestros pares de datos que queremos entonces analizar son estos. Esos pares de datos representan X contra Y. ¿Cómo sé yo qué dato va a ser X y qué dato va a ser Y? Lo sé del modelo matemático que nosotros tenemos. Vamos a analizar en la zona elástica el comportamiento de esfuerzos y deformaciones. En la zona elástica nuestro modelo es la ley de Hooke, donde el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación. Noten que esta ecuación, si la comparamos con la línea recta y igual a mx más b, nos diría que este dato de formación va a ser x, el módulo de elasticidad es la pendiente m, el esfuerzo representa y. Noten que aquí no hay un término independiente. Entonces, aproximadamente, en nuestra recta que ajustemos, el intercepto va a ser o va a tender a 0. De esta manera, con la ley de Hooke, yo determiné qué es Y y qué es X. Vamos a calcular de cada uno de los datos los promedios. Aquí yo voy a utilizar directamente la función promedio de Excel de todos estos datos. O bien la suma de esos datos dividido entre el número de datos. El número de datos va a ser 5 en la zona elástica. Ese dato yo lo voy a tener ahí disponible. Entonces vamos a calcular el promedio de estos datos de manera como una fórmula. Entonces ese es el comando. También puedo utilizar la suma de todos los datos entre el número de datos. Lo podemos comprobar aquí. Si yo en esta celda escribo la suma de todos estos datos y lo divido entre el número de datos que era 5, obtenemos el mismo valor. Vamos a utilizar solamente estos valores. Para nuestro modelo matemático, lo vamos a copiar aquí para tenerlo disponible. Estos datos representaría promedio de X, promedio de Y. Entonces es aquí. Requerimos calcular estos valores. Vamos a calcular el término de la parte superior. Voy a crear aquí una nueva columna que sea XY por YI menos, le voy a llamar Y promedio. Voy a hacer más grande para que lo puedan ver. Aquí voy a calcular para cada dato este término. Al final lo voy a sumar. En la siguiente columna vamos a calcular lo mismo, pero el término de la parte de abajo. XY, que multiplica a la diferencia de XY, es decir, cada uno de los términos de XY, menos la X promedio. Voy a tener estos dos. Ok, entonces vamos a pasar al primer cálculo. Vamos a darle un poco de formato. Vamos a comenzar por el primer dato. Aquí yo voy a colocar igual. En este caso igual me sirve para escribir la fórmula como ya lo hemos visto. Recuerden que los datos de esta columna van a ser XY,
los datos de esta otra columna van a ser Y. Entonces, tecleamos igual. XY corresponde a este dato por Y. Vamos a abrir un paréntesis para obtener esta resta. Esto es Y menos el promedio. A ese promedio voy a teclear la tecla F4. Le voy a mantener constante. Entonces el símbolo de pesos en Excel significa que se mantiene constante. Cierro paréntesis. Tecleo Enter para introducir la ecuación. Ahí obtuvimos 0. Voy a hacer más grande esto para que lo puedan ver. Y arrastramos esta ecuación hasta este término. Entonces noten que algunos de los datos representan una diferencia negativa. Eso tiene que ver con la dispersión de ese dato con respecto a la ecuación que intentamos obtener. Vamos a realizar lo mismo para esta columna. Aquí yo voy a escribir XY, es esta X, por, abrimos otra vez paréntesis, es la diferencia de XY menos el promedio. El promedio de todas las X es esta celda. Igual tecleo F4 para que se escriba con signos de pesos y se mantenga constante. Entonces hacemos clic y Enter. Yo arrastro esta ecuación y ya obtuve cada uno de los datos. Aquí yo lo estoy resolviendo en Excel, pero si no tuviéramos Excel lo podríamos hacer a mano en una hoja con lápiz y papel y estaríamos realizando ese ajuste lineal. Entonces el siguiente paso es obtener esta sumatoria. Voy a obtener la suma de todos estos términos. Aquí ya se calculó. Luego el comando es suma, abro paréntesis y selecciono todos estos datos. Cierro paréntesis y doy Enter. Este término representa el numerador de este cociente, la suma de XY por Y menos Y promedio. Es este. El de abajo está representado por esta casilla. Entonces, si queremos calcular la pendiente, vamos a llamarle pendiente M. Puede ser más grande. La pendiente se calcula simplemente, voy a escribir aquí, como la sumatoria, escrita ahí, entre la sumatoria de este término. Entonces, esta es la pendiente calculada. El intercepto, si lo quiero calcular, yo le voy a llamar B igual a, es el promedio de Y, que lo tengo guardado aquí, este. Entonces tecleo igual al promedio de Y, menos la pendiente, que la tengo aquí, multiplicada por el promedio de X. El promedio de X, yo lo tengo aquí. Doy Enter y me da menos 6, aproximadamente 0. Entonces, directamente el módulo de elasticidad, yo puedo decir que tiene este valor. Esto en megapascales. Y esta sería la respuesta. Esto de manera analítica. Si yo lo quiero realizar de manera gráfica, vamos a marcarlo ahí de rojo, esta sería la respuesta. El módulo de elasticidad del latón es 63.446.7 megapascales. La ecuación que nosotros ajustamos va a ser esfuerzo, sigma, igual a ese valor, 63.464.7 por X, esto sería deformación,
menos 6.0188, por ejemplo. Esta sería nuestra ecuación ajustada. Es decir, es Y, esfuerzo, igual a M, pendiente, por X, que es deformación, más B. Esta sería la relación que nosotros ajustamos. Esto se realiza de manera analítica. Si lo quisiéramos resolver de manera gráfica, es muy sencillo. Vamos a graficar estos dos valores directamente. Aquí yo los voy a seleccionar. Voy a insertar este gráfico. Y vamos a cambiar los datos, porque graficó tomando el primer dato, la primera columna como X. Entonces doy clic derecho, seleccionar datos, modificar serie. Los valores X son de formación. Los valores Y, estos los voy a borrar. Y con el mouse selecciono este, que serían Y. Entonces le damos a aceptar y aceptar. Y noten que aquí ya realizó este gráfico. La forma de comprobarlo de manera directa en Excel, ya ustedes pueden aquí editar el título de gráfico, etcétera. La forma directa es clic derecho, agregar línea de tendencia. Este es un método automatizado de este paquete Excel que realiza una regresión lineal sobre estos datos. La regresión la vamos a definir aquí. En opciones de línea de tendencia, me permite realizar la regresión lineal. Está predefinido, regresión lineal. Existen otras regresiones que podemos realizar. Lo vamos a hacer lineal. Y voy a marcar, presentar ecuación en el gráfico y una variable llamada R que también se puede presentar. Entonces marco esas dos y noten que aquí está. Entonces lo voy a hacer más grande para que lo vean. Esta línea de tendencia representa precisamente los valores que acabamos de obtener. 6.363.000, perdón, 464, aquí aproximadamente, menos 6.0188. De esta manera se puede realizar de manera analítica y de manera gráfica. De manera gráfica se presenta también un valor llamado R o R cuadrada que representa que también se ajustan estos datos a la ecuación que acabamos de deducir. Por regla general, si el valor de este coeficiente R cuadrada tiende a 1, la regresión es buena. En este caso, como fueron datos experimentales, R cuadrada tiende a 0.86, 0.9. No es una regresión tan buena, sin embargo, es la mejor que pudimos obtener por medio de este método estadístico. Entonces, repito, R cuadrada, mientras más se acerque a 1, nuestros datos se van a ajustar mejor a la línea recta que nosotros obtuvimos. Los datos representan aquí la línea azul sólida y la gráfica de esta línea de tendencia que nosotros obtuvimos es esta línea punteada. Entonces noten que estos datos están dispersos con respecto a esa línea punteada. Por eso el dato de R cuadrada, ese coeficiente de regresión, es diferente de 1. Esa sería la solución de manera analítica y de manera directa en este paquete Excel. La pendiente de esta recta corresponde al módulo de elasticidad de ese material.